Hermanos, 1 de Pedro capítulo 5, vamos a leer ahí a partir del versículo 6, 7, 10 y 11, y voy a leerlos en la versión de la Reina Valera del 60. Entonces, para que pongan atención, hermanos, ahí en esta porción de la palabra de Dios. Dice de esta manera: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos brincamos al versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque has sido tú fiel con tu iglesia. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de continuar predicando tu palabra y de continuar, Señor, escuchando lo que tú tienes para nosotros. Guíanos en este día a un entendimiento pleno de lo que tienes para nosotros en esta porción de las Escrituras, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos convenza, el que nos guíe en esta interpretación. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra serie de estos mensajes que están basados en la primera carta del apóstol Pedro. Y yo considero, ¿verdad?, que a través de todas estas predicaciones he dejado bastante claro el contexto histórico en el cual se está desarrollando esta enseñanza que Pedro está dando. Ya he hablado bastante de este contexto en el cual Pedro está dando la enseñanza a los hermanos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hemos dicho que ellos han estado sufriendo por diferentes cuestiones. Por un lado, son extranjeros que viven en una comunidad donde por el hecho de ser extranjeros tienen menos derechos que los demás. Pero además también son creyentes que están viviendo en un mundo hostil hacia el Evangelio. Son creyentes que están viviendo en un mundo que los está oprimiendo por ser cristianos, que no acepta los principios éticos del cristianismo. Entonces, estos creyentes sufren porque son extranjeros, pero también sufren porque son cristianos. Por las dos razones están sufriendo ellos. Entonces yo quiero que vean lo que está sucediendo aquí, hermanos. Quiero que piensen un poquito en lo que está pasando aquí. Ellos, por el simple hecho de ser considerados extranjeros, no tienen los mismos derechos que los ciudadanos de las demás regiones, pero además, ellos intentan movilizarse en un mundo caído, y hacer eso implica muchas veces aceptar o incluso promover valores anticristianos con el fin de avanzar terrenalmente. Déjenme me explico de esta manera. Quizás con un ejemplo un poco más contextual de nuestra época lo van a entender a qué me estoy refiriendo. En México nosotros tenemos un dicho. Bueno, no es propiamente de los cristianos. Aunque sí hay algunos cristianos que practican esto, no deberían hacerlo. Pero en México tenemos un dicho que dice algo así: el que no tranza, yo sé que ustedes saben lo que sigue. El que no tranza no avanza. Lo conocen muy bien, ¿verdad? Es un dicho que se da aquí en México, y con esto nosotros damos a entender que en medio de la sociedad en la que estamos viviendo, a veces tienes que romper la ley. Y a veces la tienes que romper porque el sistema está diseñado por los poderosos para hacer un sistema injusto, un sistema inequitativo, en el que solamente la justicia lo tienen los ricos, los que tienen el poder, y los demás no. Entonces, de alguna manera, por eso decimos, el que no tranza no avanza. Tienes que aprender a moverte en un mundo así, juega en el juego que ellos juegan, y es algo que se acostumbra aquí mucho en México. Y es verdad, hermanos, es verdad que México mundialmente es uno de los países con un mayor índice de corrupción, pero esto es algo que no es exclusivo de nuestro país. Prácticamente en todo el mundo existe la misma condición. Prácticamente en todos los lugares tienes que aplicar esto de que el que no tranza no avanza. Pero esto ocurre porque este mundo no opera bajo los parámetros de Dios. No significa que sea bueno, hermanos. Yo no lo estoy aprobando. Estoy diciendo que es como viven los que no tienen a Cristo Jesús. Así es como ellos creen. Creen que tienen que hacer eso, ¿verdad? Y algunos cristianos tristemente también operan de la misma manera. Este mundo no opera bajo los parámetros de Dios. Este mundo sirve a su Señor, al príncipe de este mundo, a Satanás.
entonces todas las estructuras políticas, las estructuras económicas, las estructuras intelectuales, las estructuras sociales, sirven para promover y establecer valores antibíblicos y anticristianos. Y por lo tanto, como cristianos, siempre vivimos en una opresión constante. Por un lado, la palabra de Dios nos dice que tenemos que servir y que tenemos que obedecer a Dios, aunque eso implique sufrimiento terrenal. O por otro lado, como cristianos nos vemos sometidos a la presión de ceder ante la presión del mundo para mitigar el sufrimiento. ¿No quieres sufrir? Entonces, tranza para que puedas avanzar. Entonces, el cristiano vive en esa dualidad, donde por un lado dice, bueno, si vivo bajo los parámetros de Dios, seguramente voy a sufrir opresión, voy a sufrir angustia en este mundo, porque este mundo opera bajo los parámetros de Satanás, pero si opero bajo los valores del mundo, no voy a sufrir tanto. Como cristianos obviamente sabemos la opción que tenemos que escoger. El problema es que muchas veces preferimos escoger lo otro pensando que no vamos a sufrir. Hermanos, algo muy parecido a esto que les estoy platicando es lo que están viviendo los creyentes a quienes está siendo dirigida esta carta. Solo que ellos están todavía en un nivel superior de persecución, porque a ellos no solamente están viviendo en un mundo que opera en contra del cristianismo, sino incluso a ellos los están persiguiendo por ser cristianos. Gracias a Dios nosotros no vivimos en un México así. Nosotros no vivimos en un país donde nos oprimen por ser cristianos. Es verdad que ahorita no nos podemos reunir, pero eso es por otra situación. Podemos seguir predicando, podemos seguir teniendo reuniones pequeñas. Pero no sufrimos nosotros por creer en el Evangelio, no sufrimos persecución. De una manera directa, sí, pero de una manera directa no. Entonces, hermanos, cuando Pedro les está escribiendo a ellos están dudando de su fe. Se están preguntando cosas como, ¿por qué Dios permitiría mi sufrimiento? ¿Quién tiene verdaderamente el control, Dios o Satanás? ¿Puedo estar en ambos lados a la vez? ¿Puedo ser cristiano y a la vez ceder ante los valores del mundo para no sufrir tanto aquí en la tierra? Son preguntas que los creyentes, y sobre todo ellos que son un tanto nuevos creyentes, se están haciendo, ¿verdad? Están luchando todavía con eso, están luchando con su vieja naturaleza. Recordarán algunas de las predicaciones. Entonces ellos tienen todas estas luchas, tienen todas estas preguntas como cristianos, y por eso Pedro escribe esta carta tratando de responder varias de estas cuestiones. Y varias de estas preguntas ya las hemos tratado en los mensajes anteriores. Ya Pedro las respondió en toda su carta. Pero Pedro tiene unas últimas palabras. Este es el último mensaje de esta serie. Y créanme, hermanos, como Pedro cierra esta carta, para mí es impresionante. Porque son sus últimas palabras. Y Pedro dice que nosotros podemos sortear los sufrimientos de esta vida y tener paz. Pero dice, tú como cristiano no debes de ceder ante los valores y los principios de este mundo. Tú como cristiano debes de mantenerte firme en los valores del reino de Dios. Y eso te va a traer paz. Esa paz que solo Jesucristo puede dar. Hermanos, como creyentes nosotros somos elegidos por Dios en Cristo para tener paz. Una de las razones por las que nosotros podemos continuar navegando por esta vida es porque Dios nos da esa paz que necesitamos en medio de las dificultades. Y lo que aprendemos aquí, solamente me voy a enfocar en el versículo 6 y 7, lo que aprendemos aquí primero es que Dios tiene el control. Podemos nosotros como creyentes tener paz porque Dios tiene el control. Vean lo que dice la primera parte del versículo 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. La Reina Valera dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. La palabra más importante de todo esto es humíllense. Esa es la palabra más importante. Humíllense. El mundo considera la humildad no como una virtud. El mundo siempre va a considerar la humildad como una debilidad que el hombre debe evitar. No, los humildes son, disculpen la palabra, son sonsos. Son mensos los humildes. Pensamos que así como el ser humano debe evitar la arrogancia y el orgullo, también debe aborrecer la humildad. La humildad no es algo bueno. Miramos la humildad con desprecio y pensamos, no, los humildes
son aquellos que siempre se andan arrastrando por ahí por el polvo. Sin embargo, hermanos, si observamos la palabra de Dios, la humildad no es ninguna debilidad. Todo lo contrario, dentro del pueblo de Dios, la humildad es poder. Moisés fue conocido como un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro ser humano aquí en la tierra. Y sin embargo, Moisés, siendo el hombre más humilde, fue el líder y el legislador más importante del pueblo israelita. ¿Qué decir de Jesús? ¿Qué decir de Jesús también? Un siervo humilde completamente. Jesús nos enseñó que cuando una persona se humilla como un niñito, es el mayor en el reino de los cielos. Pedro dice en el capítulo 3, versículo 8, tengan compasión unos por otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Y en el versículo 5 del mismo capítulo que estamos estudiando hoy, capítulo 5, versículo 5, dice así, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En estos casos, hermanos, tanto la enseñanza de Jesús como las palabras de Pedro, la humildad es una virtud que hace que la persona no se exalte a sí misma, sino que sirva a otros. Este es el mismo caso de cuando Jesucristo toma la toalla y se la pone, se la ciñe en su cinto y va para lavar los pies de sus discípulos. Esa es una actitud completa de humildad. Él como maestro y líder de los apóstoles les sirve a ellos lavando sus pies. Pero no acaba ahí, porque Jesucristo en esa misma ocasión, cuando estuvo lavando los pies de los discípulos, les dijo, les he dado mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Pero esta humildad a la que nos está llamando Pedro, humíllense ante el brazo poderoso de Dios, humíllense bajo el brazo poderoso de Dios, es diferente. La humildad anterior a la que me estoy refiriendo, la humildad es servicio. Cuando se refiere entre seres humanos, yo me humillo ante mi hermano en Cristo, se refiere a servirle a Él. Pero en este caso, la humildad a la que se está refiriendo Pedro es la humildad que yo voy a tener con Dios. Es con respecto a Dios. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse, hermanos, delante de Dios es reconocer esa posición que nos corresponde cuando nos comparamos con Dios. Entre seres humanos, la humildad entre seres humanos es ver a los demás como superiores a uno mismo, es la definición que da la Biblia. Pero delante de Dios, en ningún momento nosotros estamos en el mismo nivel. Ni siquiera le llegamos a los talones a Dios. La diferencia es enorme. Pero aún así, tristemente, muchas veces llegamos a pensar que nosotros estamos al nivel de Dios. Si pensamos un poquito en esto, hermanos, esa es la esencia de hecho del pecado. La serpiente le dijo a Eva, el día que coman del fruto, serán como Dios. Y era una mentira. Pero ahí encontramos la esencia del pecado. La esencia del pecado es no reconocer que Dios es Dios y que no hay nadie como Él. Es creer que tú estás en la misma posición de Dios y por lo tanto podemos juzgar a otros. Como yo estoy al nivel de Dios, yo también puedo juzgar a otros. O yo puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo, según mis propios parámetros. O que yo merezco alabanza y yo merezco adoración. Pero no es así. Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Yo no estoy al nivel de Dios. Entonces, cuando Pedro se refiere, humíllense o tengan humildad, mantengan una actitud humilde entre hermanos, se está refiriendo al servicio. ¿Cómo yo le demuestro a mi hermano que soy humilde? Sirviéndolo. Ahora, ¿cómo yo le demuestro a Dios que soy humilde? Aceptando la posición que me toca delante de Él. Pedro va a decir, humíllense
bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando utiliza estas palabras en específico, bajo la poderosa mano de Dios, Pedro lo está haciendo con toda la intención. Lo está haciendo con toda la intención de que él les está hablando a creyentes que están familiarizados con la palabra de Dios. Y Pedro quiere traer a nuestra mente todas esas veces que se ha mencionado la palabra de Dios anteriormente. Porque esa poderosa mano de Dios fue la que liberó a Israel del dominio de Egipto. En Éxodo 3, capítulo 3, versículo 19 dice esto: pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Éxodo 3, 19. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Fue la mano poderosa de Dios la que liberó a los israelitas de Egipto. Fue esta misma mano poderosa la que estaba con sus discípulos y por medio de ella hacían milagros. Vamos allá a Hechos 11, 21. Dice la palabra de Dios así, Hechos 11, 21. El poder de Dios estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. El poder de Dios, la mano del Señor, la mano poderosa del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, ellos empezaron a testificar de Dios y varios se estaban convirtiendo, pero era porque la mano poderosa de Dios estaba con ellos. Entonces acabamos de ver que la mano poderosa de Dios liberó a los israelitas de Egipto y es la misma mano poderosa de Dios, es la misma mano poderosa de Dios que les da poder a los primeros creyentes para testificar del Evangelio. Pero hermanos, esta misma mano poderosa de Dios es la que va a guiar todos los eventos para la muerte de Jesús. Hechos 4, 27. Síganme ahí, Hechos 4, 27. Vean lo que dice ahí, hermanos, en la palabra de Dios. Es Pedro el que está predicando aquí también. Y dice eso en Hechos 4, 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Está hablando sobre la muerte de Jesús. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Pedro está diciendo, aquí estaban todos, ¿verdad? Herodes, Poncio, los gentiles y el pueblo de Israel, o sea, los judíos, y todos estaban en contra de Jesús. Pero fíjense cómo habla en el versículo 28. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba de antemano de acuerdo con tu voluntad. Otra versión dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Otra vez, Pedro está diciendo, quien está detrás de todos estos asuntos para llevar a Jesucristo hasta el cumplimiento de la voluntad del Padre, es Dios, es la poderosa mano de Dios. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, en estos tres pasajes, lo que quiero decir con esto, es que lo que está sucediendo en este mundo no escapa en ningún momento de la poderosa mano de Dios. Lo que sucede en este mundo no escapa del control soberano, perfecto, puro, santo y bueno de nuestro Dios. Dios está involucrado completamente en el curso de nuestra historia y para que cuando el tiempo sea apropiado, sus hijos reciban la recompensa por su fidelidad. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y esta poderosa mano de Dios es la que ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, es la que sirve para dar testimonio al mundo y es la que llevó a Jesucristo, guió todo el curso hasta la muerte, todo el curso de la historia. Hermanos, lo que Pedro les está diciendo aquí a todos estos creyentes extranjeros, pónganse un poquito en su lugar. Ellos están sufriendo por su fe y están sufriendo por las cosas malas de la vida. O sea, aparte de todas las cosas malas que les va porque la vida es así, trae momentos bonitos, pero también trae momentos difíciles. Y aparte de ello, también están siendo perseguidos por Dios. Lo que Pedro está diciendo es que nada de esto escapa del control de Dios. Nada de esto escapa del control de Dios. Pedro está diciéndoles eso. Y de hecho, ¿verdad? Por esta imagen que está utilizando, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, está implicando que quien está detrás inclusive de la persecución esta es Dios.
Y no es porque Dios esté persiguiendo a sus creyentes, es porque Dios está permitiendo. Recordemos que en esta tierra todo sucede o porque Dios lo provoca o porque Dios lo permite. Y Dios estaba permitiendo que su pueblo fuera perseguido. Y ya Pedro nos explicó por qué. En primera de Pedro, en el capítulo 1, en esta misma carta que estamos leyendo, en el capítulo 1, ya vimos que las pruebas y los sufrimientos de la vida son buenos para el verdadero creyente. Ya vimos eso. Ya no tengo por qué explicarlo otra vez. Ya Pedro dijo, ¿verdad? Los sufrimientos y las persecuciones son buenas para el verdadero creyente, porque estas persecuciones purifican la fe. Pero también porque en medio de estas dificultades experimentamos el cuidado de Dios. Porque por su poder también superaremos los tiempos difíciles. Si pudiéramos estudiar todo este evento de cuando Dios envió las plagas en Egipto, ustedes lo pueden leer ahí en su Biblia, en Éxodo. En Éxodo, después de que Dios llama a Moisés y le dice, ve a liberar a mi pueblo Israel y ve dile al faraón que los deje salir a adorarme en este monte, en el monte en el que Dios se le está presentando a Moisés, en esa zarza ardiente. Y cuando Moisés va y le dice a Faraón esto, Faraón se niega. Y entonces Dios le dice a Moisés, yo ya sabía que Faraón se iba a negar. Yo sé que Faraón no los va a dejar salir hasta que no haya una mano poderosa que libere a los israelitas, y es la mano poderosa de Dios. Y entonces Dios decide mandar estas 10 plagas. Y si leemos con cuidado ahí la palabra de Dios, nos daremos cuenta que las primeras 4 plagas cayeron también sobre los israelitas. Las primeras 4 plagas también afectaron al pueblo de Dios. Después de la 5ª plaga, a partir de la 5ª, 6ª, hasta la 10ª plaga, solamente afectaron a los egipcios, pero las primeras 4 plagas también afectaron al pueblo de Dios. Y cuando uno está estudiando estos pasajes, una de las preguntas es esa, ¿por qué Dios permitiría que los israelitas sufrieran también de estas plagas? Se supone que Dios los quería liberar de los egipcios. Entonces, ¿por qué Dios permitiría esto? Y la razón es simple, hermanos. La razón es simple, es porque Dios estaba purificando a su pueblo de la idolatría. Dios estaba purificando a los israelitas de esos ídolos que ellos estaban adorando también en Egipto. Cuando ellos, después de que José y su padre Israel los llevan ahí a la tierra de Egipto para vivir durante el tiempo que va a haber hambre, entonces comienzan poco a poco a adoptar la cultura de los egipcios y comienzan a adorar a otros dioses también, los israelitas. Y Dios tiene que purificar todo ello. Vamos a darnos cuenta que están adorando dioses, inclusive cuando Dios los saca y van caminando rumbo al monte Sinaí. Moisés sube y durante esos 40 días que él dura allá en el monte Sinaí, ellos comienzan a pedirle a Aarón, por favor, haznos dioses, haznos algunos ídolos. Y Aarón hace uno de los ídolos y dice la gente, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. O sea, los israelitas están adorando otros ídolos. La razón pues por la cual Dios permite que también su pueblo sufra estas primeras 4 plagas es porque Dios quiere demostrarles que esos ídolos no son nada. De hecho, cada una de estas plagas ataca a uno de los dioses egipcios para que se dieran cuenta de que en verdad no eran dioses. Dios permite que su pueblo israelita pase por estas plagas porque los está purificando. Y es lo mismo que encontramos aquí en Pedro. Dios permite que los creyentes sufran porque está purificando su fe. No solamente eso, también quiere que a través de esas pruebas y a través de esas dificultades conozcamos el cuidado y el control que tiene Dios por nosotros. Hermanos, muchas veces durante nuestra vida no vamos a comprender la voluntad de Dios. No la vamos a comprender, sobre todo cuando hay sufrimiento de por medio. Es difícil. Es difícil entender cómo la voluntad de Dios puede ser que yo pase por un momento de dificultad aquí en la tierra. No es algo sencillo. Es difícil. Pero podemos confiar en que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso Pedro puede decir eso, por eso Pedro puede decir, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Reconocer la soberanía de Dios, su superioridad absoluta sobre nosotros, su perfecto control que Él tiene sobre todo el curso de la historia humana, para llevar a cabo ese plan que Él se ha diseñado, produce en nosotros paz. Porque Dios tiene el control.
Y es su poderosa mano la que está guiando todo el curso de la historia. Podemos no entender muchas veces la voluntad de Dios, pero es buena, es agradable y es perfecta. Y tendremos paz si nos humillamos y reconocemos y le decimos a Dios, ¿verdad? Y reconocemos que solamente Él tiene el control de todo lo que está sucediendo. Pero mientras que yo quiera seguir teniendo el control, no voy a tener paz. Necesitamos, hermanos, humillarnos ante el poder de Dios, humillarnos ante su soberanía, humillarnos ante su inteligencia, humillarnos ante su sabiduría, reconocer que Él va guiando esta historia hasta la consumación final. Él la va guiando y Él permite que sucedan algunas cosas en su soberana voluntad, y Él puede hacerlo porque Él es Dios. Pero nosotros, como sus hijos, debemos de humillarnos porque reconocemos que el que la poderosa mano de Dios esté guiando todo esto es lo mejor. Y habrá un día, como dice ahí Pedro, en el que finalmente seremos exaltados cuando haya llegado el fin de esta era. Y Pedro se está refiriendo, obviamente, a ese tiempo en el que estaremos ya en la presencia de nuestro Dios. Dice así: humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Se está refiriendo a ese tiempo final, cuando el creyente va a ser reivindicado ante los ojos de todo el mundo. Pero podemos confiar en que Dios va llevando poco a poco la historia hasta su tiempo final. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Otra de las razones, hermanos, por la cual como los creyentes podemos tener paz, según este pasaje, es porque Dios lleva nuestras cargas. Dios lleva tus cargas. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Así que humíllense bajo el poderoso brazo de nuestro Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice, echando algo. Dice, echando poca de vuestra ansiedad. El pasaje dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda vuestra ansiedad sobre Él. Pedro sigue explicando qué es humillarse delante de Dios. Ya dijimos, por un lado es reconocer que Él tiene el control. Es reconocer que Él tiene una mano poderosa que está guiando todo el curso de la historia para llevarla al fin que Él quiere. Pero ahora Pedro está siendo un poco más práctico. ¿Cómo nos humillamos ante Dios? Echando todas nuestras ansiedades sobre Él. Porque reconocemos que no está en mí cambiar muchas situaciones. Cuando los cristianos están bajo presión, la reacción adecuada no es la ansiedad. Porque la ansiedad nace de la creencia de que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Si yo estoy ansioso por algo, es porque creo que está bajo mi control y porque creo que yo soy el que tiene que hacer algo para salir de ello. Y de alguna manera está demostrando falta de confianza en Dios. La reacción adecuada, según lo que estamos viendo aquí con Pedro, es entregarle confiadamente a Dios esas ansiedades. Y Pedro dice así, ¿verdad? Echando sobre Él todas vuestras ansiedades. Y este verbo echar significa esta acción de esforzarse por arrojar algo más lejos de nosotros. Aventarlo lo más lejos posible que caiga donde ya no lo pueda llover. Es una acción deliberada, es una acción intencional. Es deshacerse de algo pasándole la responsabilidad a alguien más. Yo sé, terrenalmente eso está mal. Terrenalmente yo quererme deshacer de algo, una responsabilidad y echársela a alguien más para ya no sufrir yo, está mal. Pero espiritualmente la palabra de Dios nos está enseñando eso. Denle la responsabilidad de sus ansiedades a Dios, pásenselas a Dios, échenselas a Él. Es obvio, hermanos, es obvio que los creyentes a quien Pedro está escribiendo, ellos tienen ansiedad por su condición. Ellos están preocupados por lo que les pueda suceder en el futuro, no saben, son extranjeros ahí, los están persiguiendo. Inclusive es probable que algunos de ellos hayan perdido a seres queridos por la persecución. Y Pedro les dice, echen todas sus ansiedades a Dios.
Y si ustedes recuerdan un poquito del mensaje pasado, cuando mencionaba acerca de la parábola del sembrador, yo decía que hay alguna clase de terreno donde cae la semilla de la palabra de Dios, pero las ansiedades de este mundo ahogan el fruto de la obra de Dios. La ansiedad es peligrosa en la vida del creyente, no solamente porque demuestra una falta de confianza en Dios, sino porque puede ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso la invitación de Pedro es algo que no debemos de tomar a la ligera. Desháganse, arrojen, echen su ansiedad en Dios. Porque una cosa, hermanos, es deshacerse de la ansiedad. Hay gente que se deshace de la ansiedad, no sé, tomando. Hay otros que se deshacen de la ansiedad tratando mal a su esposa, a su esposo. Hay otros que se deshacen de la ansiedad jugando. Pero luego vuelven a sentir ansiedad y vuelven a repetir el mismo ciclo. Pero si podemos descansar y echar nuestra ansiedad en Dios, ese ciclo se puede acabar. Y en este texto encontramos que estas ansiedades deben descargarse sobre Dios, porque Él las puede llevar. Recuerden, su mano poderosa va guiando todos los acontecimientos de la historia. Y esta misma mano poderosa también es capaz de sostenernos y cargar con nuestras ansiedades. En Isaías 54, cuando se hace esta descripción del siervo de Dios, dice esto: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero la primera parte es la importante. Él lleva, ¿verdad? Él va llevando esto, va llevando nuestros dolores, Él cargó ya con ello. Cristo, Dios, se ofrece a cargar con tus ansiedades. No tienes por qué cargarlas tú. Echa tus ansiedades sobre Dios. Es parte de las grandezas del cristianismo. Hermanos, a diferencia de otras religiones, de las cuales sabemos que sus dioses no son nada, nosotros tenemos un Dios que no solamente es bueno y no solamente es soberano, no solamente tiene el control, es un Dios que constantemente nos está invitando a nosotros como seres humanos que vengamos y depositemos todas nuestras angustias y dificultades en Él. ¿Qué Dios se ofrece a cargar con ello? Solamente un Dios que tiene un brazo poderoso y que puede cargar con todas las ansiedades de todo el mundo. Y Él nos lo dice. Echen, ¿verdad? Echen sus ansiedades en Él. Por eso podemos tener paz. Los creyentes podemos tener paz y somos elegidos por Dios en Cristo para tener paz, porque Él mismo nos está pidiendo: echen, ¿verdad? Échenme sus cargas, descansen en mí. Por eso podemos tener paz nosotros, hermanos. Y somos elegidos también para tener paz, ya para terminar con la última parte del versículo 7, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así termina. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, porque Él cuida de nosotros. Podemos así entonces, hermanos, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. La confianza del cristiano, nuestra confianza descansa en el hecho de que Dios genuinamente está preocupado por nuestro bienestar. O sea, Él no se está preocupando por nosotros por interés, como de pronto puede tener un joven un interés en una señorita por su belleza o por su dinero, pero no es un interés genuino, solamente es un interés superficial. Pero Dios no tiene un interés superficial en nosotros, Dios tiene un interés genuino. Y tiene un interés genuino por nuestro bienestar. Todo lo que Dios hace o todo lo que Dios permite que suceda en nuestra vida, lo hace por amor a nosotros. Y como nos ama, Él nos cuida y nos protege. Estos 3 puntos
Estos tres puntos están íntimamente relacionados unos con otros. De hecho, uno depende del otro. Podemos echar nuestras ansiedades en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Es la razón. A Dios le preocupa tu bienestar. En Mateo capítulo 6, quiero llevarlos ahí, Mateo capítulo 6, versículo 25. Jesús está haciendo una larga enseñanza que comienza desde el capítulo 5 y va a terminar hasta el final del capítulo 7. Pero en esa larga enseñanza, en este gran mensaje que está dando Jesús, que lo conocemos como el Sermón de la Montaña, Jesucristo dijo esto, Mateo 6, 25 en adelante. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y fíjense cómo dice aquí, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. ¿Pueden imaginar ustedes lo que las palabras de Pedro les están transmitiendo a esos primeros lectores? Pedro de alguna manera está diciendo esto, lo voy a parafrasear. Pedro está diciendo algo así como esto: yo sé que ustedes están sufriendo, porque Pedro en toda la carta va a decir eso. Yo sé que los están persiguiendo, yo sé que están sufriendo. Y de hecho Pedro también va a decir, yo mismo también estoy sufriendo. Y no solamente yo, Pedro va a decir, todos los creyentes en todas partes del mundo también están sufriendo. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está cuidando de cada uno de sus hijos. No hay razón para vivir angustiados. No hay razón para vivir preocupados. No hay razón para pensar que lo que ha sucedido en nuestras vidas ha escapado del control de Dios. Por eso podemos tener paz. ¿Y qué mejor manera, pienso yo? ¿Qué mejor manera de terminar esta carta de parte de Pedro? Porque en esta carta el sufrimiento es central. En esta carta Pedro comienza a hablar del sufrimiento desde el capítulo 1, diciendo que es parte de la vida del creyente en esta tierra. Pero él mismo va a terminar así, va a decir, mi propósito, en el versículo 12, mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para con ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Otras versiones dicen, les he escrito para que tengan paz. He escrito esto para que ustedes tengan paz. Pedro está tratando de comunicar, hermanos, en toda esta carta, que nosotros, como creyentes, podemos tener paz. Porque la mano poderosa de Dios, que se ha manifestado desde la creación y que ha hecho grandes cosas en el pasado, es la misma mano que nos sostiene hoy. Y es la misma mano que nos va a sostener en el futuro. Porque a Dios le importan sus hijos. Y no solo eso. Pedro va a acabar así en el versículo 10.
En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Esa mano poderosa de Dios guarda a sus hijos. Por eso podemos terminar esta carta así como la termina Pedro en el versículo 11. A Él sea todo el poder y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos recorrido toda la carta de Pedro y hemos encontrado, ¿verdad? Hemos encontrado en ella esperanza, hemos encontrado en ella también aspectos éticos de cómo debemos de vivir como creyentes, pero hemos encontrado esto al final, que como creyentes podemos tener paz. No podemos tener asegurado de que no vamos a sufrir. De hecho, es algo que no enseña la Biblia. Me atrevería inclusive a decir que lo único que asegura la palabra de Dios es que sí vamos a tener problemas, pero que en medio de esos problemas Dios estará con nosotros. Bendito sea nuestro Dios. En el contexto actual, hermanos, de la pandemia del coronavirus, ha sido especialmente difícil para algunos. Ha sido especialmente difícil para algunos porque la vida de por sí ya trae dificultades. Cuando no teníamos cuarentena, no me dejarán mentir, pero algunos ya estaban atravesando por momentos difíciles. Quizás incluso algunos estaban atravesando por algunos momentos de escasez económica. Y ahora con la cuarentena y con la pérdida de trabajo, esto se ha hecho un poco más fuerte, más aparte lo que sucede normalmente en la vida también. Seguramente varios han sentido más fuerte la presión o la opresión. La palabra de Dios nos invita en esta mañana. Nos invita a que nos humillemos y reconozcamos el control de Dios y que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Qué mejor manera de terminar de Pedro. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra nos recuerda esto. Como seres humanos somos frágiles, somos barro, Señor. Llegan los problemas en la vida y clamamos, Señor, que no te importan nuestras vidas. Pero gracias, Dios, por recordarnos en este capítulo de Pedro que tu mano poderosa sigue guiando los acontecimientos de este mundo. Y sabemos, Dios, que vas llevando todo el curso de nuestra historia hasta esa consumación final, cuando tu Hijo Cristo sea revelado a todo el mundo. Y entonces estaremos para siempre con Él. Padre, la vida es dura. La vida trae tristezas, trae dolor. Pero podemos experimentar paz en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a deshacernos de nuestra vieja naturaleza, pero también a echar sobre ti nuestras ansiedades, Padre. Queremos creerte. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Señor, que lo que hagamos sea siempre para glorificar tu nombre. Que no estemos dudando entre si obedecerte a ti u obedecer a los hombres. Que no le tengamos miedo, Padre, a sufrir por causa de tu palabra. Tu mano es más poderosa que la mano de los hombres, Dios. Queremos tener temor de ti. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús.